Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan a su programa Elecciones México 2018. En esta ocasión hablaremos sobre el Tratado de Libre Comercio y la relación México-Estados Unidos, de lo que han dicho los candidatos a la presidencia de la República sobre dos temas que son fundamentales en nuestra política exterior. Y como todos los lunes nos acompaña María Marván. Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompañan el doctor Luis de la Calle. Jorge, buenas noches. María, buenas noches. Y el doctor Jesús Reyes Heroles. Jorge, María, buenas noches. Los invito a que veamos el siguiente reportaje. La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es un tema que también preocupa y ocupa a los candidatos presidenciales. Para ellos, al igual que el sector productivo del país, no es un tema menor, ya que solo entre México y Estados Unidos, el intercambio comercial en 2017 fue de 521.520 millones de dólares, mientras que con Canadá el intercambio en el mismo año de referencia ascendió a 21.168 millones de dólares. Para Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, el TLC debe continuar. Tiene que buscarse una buena negociación del tratado. Nosotros estamos a favor de que se continúe con la relación comercial con Estados Unidos y con el Canadá. Queremos que haya una revisión de los acuerdos, pero que no se cancele el tratado. Ricardo Anaya, de la coalición México al Frente, también se inclinó por darle continuidad al comercio libre y justo. ¿Cuál sería para mí el ideal como resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Que no perdiéramos espacio de libertad, que el comercio siguiera siendo tan libre, tan abierto como lo es ahora, y que más bien lo que hiciéramos fuera fundamentalmente modernizar. Creo que el mejor escenario es que no haya restricciones, que no haya aranceles nuevos, que tengamos un comercio libre y justo. Creo que es lo que más le conviene a ambas naciones. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, se declaró a favor de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con un profundo análisis en ciertos puntos. El tratado no solamente es la parte arancelaria, pero nos ayuda el evaluar la parte arancelaria para darnos una visión de hacia dónde hay oportunidades para movernos. Hay manera de modernizar el tratado porque la distancia entre la Organización Mundial de Comercio y el tratado se fue haciendo pequeña. Y porque el comercio ha venido evolucionando más allá de lo que se preveía en 1994. Y porque la relación y lo que ustedes han venido haciendo hoy le da un anclaje al comercio que no teníamos en 1994. La candidata independiente Margarita Zavala dijo que el Tratado de Libre Comercio llegará a buen puerto en beneficio de las tres naciones. Estoy convencida que el Tratado de Libre Comercio sí se va a firmar. El Tratado de Libre Comercio se va a firmar porque nos conviene a las dos partes, a las tres partes, pero tenemos que fortalecer las relaciones bilaterales. El otro candidato independiente, Jaime Rodríguez, reconoció la importancia del tratado para nuestro país. Sin embargo, dijo estar dispuesto a buscar nuevas fronteras para hacer negocio. Por eso desde ahorita no debemos depender totalmente del Tratado de Libre Comercio. Tenemos que ver más allá del Pacífico. Se nos debe quitar ya el miedo ese de, ahorita que brincamos aquí el charco del río Bravo, ¿no? Pues hay que cruzar el océano y estar haciendo relación comercial no solamente con Estados Unidos, hay que abrirnos al mercado mundial y creo que los mexicanos somos capaces de eso. Bueno, como vimos, los candidatos han expresado todos en consenso que hay que seguir con el TLC con algunas variantes. A mí me gustaría empezar esta discusión comentando que está sobre la mesa volver a hablar sobre la eventual modernización, actualización del TLC, pero también como producto de un discurso, me parece, de campaña político en donde se exalta el nacionalismo y eventualmente el populismo de Donald Trump. Fue un tema de campaña y ya llevado al gobierno, parece ser que ha generado pues una discusión que nos ha llevado al límite, porque según lo que ha dicho el líder republicano
de los representantes, de los diputados en el Congreso norteamericano. Tenemos hasta el jueves, porque ya pusieron ellos la fecha máxima para llegar a una negociación y generar eventualmente la modernización o no del tema. Luis, ¿qué hay en esta agenda y qué podemos esperar hacia adelante de lo que han dicho nuestros candidatos con el contexto que se vive internamente en la agenda de Estados Unidos? Bueno, vamos a vivir semanas muy intensas porque había una intención de terminar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el mes de mayo, para que el Congreso de Estados Unidos, el Congreso actual, que termina en el mes de diciembre, pudiera tener un voto este año, antes de que se cambie el Congreso con las elecciones del mes de noviembre. El líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos dijo la semana pasada que, dada la ley de Estados Unidos, la fecha límite para que se entregue el texto de la terminación de la negociación es este jueves, el 7 de mayo. Entonces hay una posibilidad, yo creo que pequeña, pero posibilidad, de que se pudiera negociar en ese término, o sea, que se termine la negociación de aquí al jueves, y entonces se pudiera votar este año. Si eso no se consigue, no hay ningún límite desde el punto de vista mexicano, ni legal, ni desde el punto de vista tampoco político, para que se siga negociando en el resto de mayo, o en el mes de junio, o el mes de julio, o incluso en agosto, septiembre, y que se termine cuando se tenga que terminar, pero ya sería un TLC que sería aprobado por el nuevo Congreso de Estados Unidos y por el nuevo Senado mexicano, que entrará en funciones el 1 de septiembre, pero cuya composición de ambos hoy en día no se conoce porque tenemos elecciones en los dos países. Entonces, un poco la prisa, entre comillas, es por esta situación de que si se quiere que se vote por este Congreso este año, habría que terminar en los próximos días. Ahí hay un contexto, ¿no, Jesús? Interesante, que daría la impresión que si no llegamos a esta fecha del próximo jueves, parece que se va a sobrepolitizar el tema. Me explico. Si tenemos un Congreso con una nueva conformación, con una nueva mayoría, todavía tenemos un presidente de un partido que su gobierno es el que ha impulsado, el gobierno del presidente Peña, los nuevos términos de la modernización de este tratado, pero con un Senado que presumiblemente podría ser de otra mayoría. Yo creo que el que continúen las negociaciones es probablemente la solución política más neutral, porque precisamente en este contexto de extrema politización preelectoral, lo que es complicado es, uno, que se rompieran las negociaciones, asunto que no se ve que vaya a suceder como lo explicó Luis ahorita, o la otra solución sería que se concluyera un acuerdo con condiciones o con concesiones de México que fueran, digamos, no las mejores para nuestro país y por lo tanto que estuvieras poniendo sobre la mesa material, digamos, explosivo, ¿no?, para el debate político que pudiera realmente tomarse como un tema más o un tema muy importante para ese debate político preelectoral. Entonces, de hecho, yo la verdad es que veo que hay pros y contras con el que no se cierre en la próxima semana y que se siga negociando durante el tiempo que sea necesario negociar, siempre y cuando la solución, o sea, siempre y cuando todo eso dé lugar a que sea un acuerdo que beneficie a México, que sea benéfico para México y que no dejemos en el camino concesiones que no deberíamos de dejar, ¿no? ¿Y las posiciones de los candidatos, María, qué nos dicen? Pero creo que hay un consenso de que el TLC ha sido benéfico para México, cosa que no era el contexto cuando se negoció en 92, 93. Había una fuerte oposición de muchas gentes, especialmente de la izquierda. Inclusive López Obrador ha dicho de manera más o menos clara que el TLC le ha dado certidumbre jurídica a las transacciones comerciales y de inversiones y que en ese sentido es positivo. Me parece una obviedad que todos digan que queremos un trato digno para México, pues nadie se atrevería a decir otra cosa, pero creo que valdría la pena, desde mi punto de vista, ver si no se da en este contexto electoral, sino después, tanto el contexto electoral de México como el contexto electoral de Estados Unidos, que ahora coinciden, a nosotros nos puede parecer
si las elecciones son en noviembre, hombre, pues mayo está lejísimos, pero la verdad los americanos son mucho más rigurosos en sus tiempos. Yo creo que hay dos temas que son muy interesantes de ver si van a pesar más si no se cierra ahorita en mayo o de qué manera van a influir. Y creo que son dos temas muy sensibles que tendrían que ver con migración. En qué manera va a poder entrar el paquete de migración, que finalmente es fuerza laboral, y el otro, el de salarios. Creo que es un tema que ha estado ahí gravitando. Si va a haber la exigencia de que haya otro tipo de salario mínimo en México para emparejar un poco las condiciones de los trabajadores mexicanos con las de Estados Unidos y Canadá. Creo que son dos temas que a mí me parecen grandes interrogantes. Si no mal recuerdo, Luis, una de las posiciones de Andrés Manuel López Obrador fuerte y en el que se ha pronunciado es tratar de equiparar el salario con los salarios de los trabajadores canadienses y norteamericanos. ¿Qué opinión te merece esta propuesta? Bueno, sería bueno que tuviéramos los salarios de Estados Unidos y Canadá, pero ellos son un país rico y México no lo es. Hay que aspirar, por supuesto, a que los salarios en México sean mucho más altos. Yo creo que las empresas tienen además una obligación moral de pagar bien, pero en ninguna circunstancia va a haber un acuerdo internacional en el que se fijen los salarios de México desde Washington. Eso no va a suceder. Y bueno, se puede tener una discusión sobre ello, pero no vamos a llegar a ese extremo. Eso no sería viable políticamente ni en México ni en Estados Unidos. Pero sí son temas muy importantes, como bien decía María. O sea, el TLC está atorado porque hay un conjunto de temas, o sea, no se ha terminado la negociación, porque hay un conjunto de temas que Estados Unidos ha puesto en la mesa en los últimos meses, sobre los que no se ha podido progresar, porque Estados Unidos ha mostrado una muy importante falta de flexibilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que avancemos en la negociación? Bueno, pues el secretario Guajardo dijo hace 3 semanas, hay 80% de probabilidad de terminar si hay flexibilidad. Bueno, si hay flexibilidad de 100. El problema es que no hay mucha flexibilidad. Y uno de los temas más importantes es la parte laboral. En la parte laboral, desde el punto de vista práctico, pensar que el gobierno de Donald Trump va a hacer alguna concesión a México en materia de migratoria es un sueño guajiro que no va a suceder. Y la parte laboral dependerá un poco de cuándo se vote en Estados Unidos el acuerdo. Porque si se vota con el siguiente Congreso, que pudiera tener una mayoría demócrata y no una mayoría republicana, entonces a lo mejor la negociación es de otro corte. Esa es precisamente una de las razones por las que Estados Unidos trató de acelerar el paso para terminar ahora en mayo, para evitar enfrentar un Congreso demócrata potencialmente el año próximo. El problema es que a pesar de ese deseo, Estados Unidos no ha mostrado flexibilidad en los temas más importantes y hay 7 temas que se le llaman las píldoras envenenadas, que no se ha podido resolver, ¿no? ¿Y cuáles son esos 7 píldoras envenenadas? Bueno, son las reglas de origen para automóviles. Ahí Estados Unidos quiere una regla mucho más estricta. México y Canadá se oponen, pero también se opone la industria. La de Estados Unidos, la de Europa, la de Japón, la de México, a ello, ¿no? Estados Unidos de alguna manera está tratando de proteger los coches del pasado cuando pues, estamos a punto de cambiar la forma en que se producen y se construyen los coches. El segundo tema es lo que es la estacionalidad para los productos agropecuarios. Quieren ellos tener la facilidad de hacer investigaciones sobre los productos de México en la ventana de invierno, en la que México tiene una participación muy alta. Y para México eso es, por supuesto, inaceptable porque nuestras exportaciones agropecuarias, que son muy fuertes, son fuertes sobre todo en invierno. Después está el capítulo de inversión, donde Estados Unidos quiere que sea un optativo y su Congreso se opone, su sector privado se opone, también se oponen México y Canadá. La cuarta píldora se refiere al capítulo 19, que es para dirimir diferencias en materia de dumping, Sí. y subsidios. Y finalmente hay un capítulo en materia de compras de gobierno, que Estados Unidos quiere hacer más pequeño, y el capítulo 20, que es de solución de controversias entre estados. Entonces esos son, digamos, los temas. Cláusula de terminación. Y la cláusula de terminación, la cláusula del ocaso, que se llama en inglés, que Estados Unidos quiere que a los 5 años el TLC fenezca, y para que no lo haga,
los gobiernos de los 3 países se pronuncian a favor de que siga. Eso obviamente es inaceptable también para México, para Canadá, para el Congreso de Estados Unidos y para su sector privado. Daría la impresión, Jesús, que hay temas que parecen insalvables. ¿Tú crees que haya ventana de oportunidad? Bueno, yo creo que el problema principal que se está enfrentando es que el marco conceptual en el cual se está, digamos, revisando ahora el Tratado de Libre Comercio es completamente inadecuado por una incomprensión, sobre todo, yo diría, básicamente del lado estadounidense, de lo que implica un tratado comercial en un contexto de una relación económica, ya no digamos una relación mucho más compleja entre 2 países, pero digamos, limitémonos a la relación económica entre los 2 países. El Tratado de Libre Comercio no solo es un tratado para facilitar el comercio, es un tratado orientado a también dar condiciones, crear condiciones y seguridades para que haya mayores flujos de inversión y que los inversionistas pues encuentren las seguridades adecuadas para poder invertir en cualquiera de los tres países. ¿Por qué? Porque si uno se va a la teoría económica más elemental, lo que está detrás es que el libre comercio te lleva a que haya flujos de capital entre los países y también flujos de trabajo, del factor trabajo entre los países, de suerte tal que con el tiempo el capital fluye hacia donde hay una mayor rentabilidad, que es donde menor capital hay. En este caso, digamos que sería México dentro de los 3 países, de Canadá y Estados Unidos hacia México. La mano de obra fluye hacia donde hay mayor escasez y mayores salarios, que sería Canadá y Estados Unidos, y poco a poco eso iría haciendo que los salarios en México fueran subiendo, además con una mayor productividad por el capital que estaría llegando. Entonces, y en paralelo se daría una ampliación de los flujos de bienes y servicios, de suerte tal que en principio los precios de los bienes y servicios en los 3 países se igualarían. Esto que es, digamos, del primer año de economía, pues es algo que cuando menos este grupo de negociadores estadounidenses parece que nunca pasaron por la escuela, ¿no? Y eso al negociar en esos términos, decir, no, sí, pero no vamos a hablar de migración, de inversión, no vamos a hablar de las condiciones de inversión, o no vamos a tener un sistema de resolución de disputas que realmente dé garantías en todos los sentidos, no solo en el intercambio de bienes, sino en términos de las inversiones, pues estás negociando con una lógica parcial, ¿no? Lo que le llaman estrecha, ¿no? Muy estrecha, y eso hace muy difícil la negociación. Yo mis respetos para los negociadores mexicanos que están negociando en esos términos. Con el agregado, sí, María, de que parece que hay un discurso de nacionalismos. A ver, desde luego tenemos el discurso del nacionalismo. Yo creo que el nacionalismo de Trump es muy claro, la necesidad de encerrarse en sí mismo, de pensar que Estados Unidos puede volver a ser grande nuevamente viéndose al ombligo. Creo que los nacionalismos en México son un poco distintos, porque aún el mismo López Obrador, que ha buscado un discurso muy nacionalista, sus referentes que él busca en la historia son profundamente nacionalistas, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas. Pero aún en México, con este nacionalismo, sí hay claridad de que sí necesitamos, queremos y deseamos un tratado de libre comercio. Creo que una cosa que Trump nunca previó desde que llegó a la presidencia, y por eso lleva años, 5 meses poniéndonos en la espada de Damocles, es que iba a encontrar resistencia en Estados Unidos para que el Tratado de Libre Comercio no se acabara. Es decir, también hay una resistencia de los propios productores norteamericanos, de los propios inversionistas norteamericanos, que dicen, a ver, no, espérate, es que no es cierto que Estados Unidos sale perdiendo nada más por ver en los números gruesos de la balanza de pagos. Y en ese sentido creo que sería muy interesante escuchar su opinión. ¿De qué manera, digamos, el hecho de que nos vayamos más allá de las elecciones mexicanas y de las elecciones norteamericanas, porque parece ser
que si el jueves no se cumplen las reglas y hay pocas posibilidades de que se cierren estos 7 capítulos, ¿de qué manera estamos en mayor riesgo de que un día el tuitazo trascienda a un tuit y vaya realmente a decir se acaba el Tratado de Libre Comercio? Yo creo que esa es una preocupación que los mexicanos tenemos en la cabeza. Yo creo que María pone el dedo en la llaga sobre 2 temas muy importantes. Uno, Trump tiene esta percepción de que Estados Unidos está perdiendo. Y de hecho es muy halagador con respecto a México, ¿no? O sea, esta idea de que México, que Estados Unidos no pueden competir con México, pues es casi un chiste, ¿no? O sea, que se nos va a acabar la gallina de los huevos de oro, México, dijo, ¿no? O sea, Estados Unidos es una potencia en todos los sectores y México, pues, hemos progresado, pero nos falta mucho, ¿no? El problema de ese diagnóstico de Trump es que él quiere que el resultado sea asimétrico, favorable a Estados Unidos, para que deje a Estados Unidos de perder. Pero si es favorable a Estados Unidos y es desfavorable para México, en México es políticamente inviable, con este Senado y con el próximo todavía más inviable. Entonces, no podemos más que negociar un tratado, y esa es la dificultad, que sea bueno para los 3 países, porque no se puede ir a vender al Parlamento canadiense o al Congreso de Estados Unidos o al Senado mexicano, que solamente es bueno para 1 o para 2. Claro. Y el segundo punto es esta idea de que a nosotros nos conviene seguir negociando, que es perfectamente cierta, para que Trump no caiga en la tentación de salirse. Entonces el gobierno mexicano lo ha hecho muy bien en los últimos meses, diciendo, oye, la negociación se puede, podemos ver la luz al final del túnel y vamos a seguir negociando para que no se vaya a levantar un día en la mañana y mande un tuitazo diciendo me salgo, ¿no? Ahora estamos en una área de peligro, porque si el 17 de mayo no se termina, va a haber 2 factores que van a incrementar la presión. El primero de ellos será si Estados Unidos le impone aranceles a México y a Canadá el 1 de junio en materia de acero y aluminio, porque él mismo se fijó esa fecha para la posible imposición de esos aranceles. México y Canadá no representan ningún peligro para Estados Unidos en materia de acero y aluminio, entonces nos tiene que excluir de esa decisión. Si no nos excluye, vamos a entrar en una dinámica complicada porque México y Canadá van a tener que tomar alguna represalia. Y la segunda cosa es, ¿cómo le hacemos para que Trump no trate de salirse entre el 1 de junio y por lo menos el 1 de diciembre? Entonces ahí lo que México debe decir es, oye, en México no tenemos ninguna restricción para seguir negociando. O sea, el gobierno mexicano termina hasta el 30 de noviembre y puede seguir negociando soberanamente con el gobierno de Estados Unidos y ya se decidirá en el Senado mexicano en 2019 si el tratado se aprueba. Pero lo que no nos conviene es dejar de negociar porque en ese momento la probabilidad de salida se incrementa un poco. Ahora, ¿no se va a salir? Sí, perdón. No, yo creo que si uno compara la posición de Trump ahora con los primeros estertores que emitió cuando tomó posesión, la verdad es que ha habido un cambio muy importante. Hemos progresado, sin duda. Se ha ido moderando. Pero lo que pasa es que ha ido entendiendo. O sea, la concepción, a mí me da la impresión de que él tenía al principio la concepción de que un tratado comercial era entre 2 países que eran completamente como 2 ínsulas separadas, cuando en realidad están completamente imbricados. Entonces se ha ido descubriendo que los principales obstáculos, o muchos de los obstáculos para poder avanzar en la negociación, como él la conceptualizó de manera un poco ingenua y digamos, desconocedora, está internamente, están adentro, están en los intereses de los sectores estadounidenses que tienen una interacción muy importante, comercial, de inversiones y de otro tipo, con México. Entonces, eso ya no es igual que cuando comenzó el asunto, porque ahorita ya cuando comienza a decir barbaridades le levantan la mano. Él nunca calculó esa resistencia interna, nunca. Porque subestimó el tamaño de México y de Canadá. Terrible. Bueno, independientemente digamos, de las diferencias o de los matices que han expresado los candidatos, lo cierto es que se ha generado un consenso de todos los candidatos para que hay que apoyar el TLC y no importan los tiempos, y eso me parece que es muy relevante. Bueno, los tiempos, en eso no han estado de acuerdo. Andrés Manuel López Obrador ha dicho varias veces que él preferiría que se suspendiera la negociación y retomarla el 1 de diciembre. O sea, él está por la idea de que se suspendan las negociaciones. Sí, porque él dice que el gobierno de Peña Nieto ya no tiene autoridad moral para negociar. Y el problema de esa argumentación por parte de Andrés Manuel López Obrador es que eso pone en riesgo
el escenario que pintaba María, de que en esos 6 meses, Trump algún día se levante en la mañana y dé un tuitazo, ¿no? No, pues esperemos que no sea el caso. Tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos hablaremos sobre la relación México-Estados Unidos, que trasciende mucho más allá del, no solamente el comercio, hay otros temas. Quédese con nosotros aquí en su programa Elecciones México 2018. Un tema relevante, por supuesto, es la relación México-Estados Unidos y claramente ha generado pues muchísimo más controversia y polémica a raíz de los discursos muy ultranacionalistas del presidente Trump durante la campaña y en su ejercicio de gobierno y a través del Twitter, de tal manera que también nuestros candidatos a la presidencia de la República han expresado diversas ideas y reflexiones sobre el tema. Los invito a ver el siguiente reportaje. México y Estados Unidos tienen 196 años de relaciones diplomáticas. Desde diciembre de 1822, la agenda bilateral comprende diversos temas en los ámbitos político, económico y comercial, social, medioambiental, energético, técnico, fronterizo y de seguridad. Sin embargo, los discursos ofensivos hacia México de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, han generado una gran molestia entre los candidatos a la presidencia. José Antonio Meade, de la Coalición por México, reprobó los ataques y llamó a la unidad. Pero México, en la defensa de su seguridad, habrá de comprometerse desde aquí a que de manera definitiva enfrentemos con ese muro tecnológico y de innovación a las armas y al dinero que nos lastiman, y que México está comprometido con garantizar seguridad y blindar esta frontera de las armas y del dinero que nos hacen daño. Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, rechazó la militarización de la frontera. Debemos dejarle claro al presidente Trump que México y Estados Unidos pueden sí seguir teniendo una relación provechosa de mutuo beneficio o pasar a una relación de enfrentamiento en la cual todos perdemos. México debe condicionar su cooperación con Estados Unidos en materia migratoria, antidrogas, seguridad, contra el terrorismo, a que cesen los ataques contra los mexicanos, se suspende el envío de la Guardia Nacional a la frontera y se acaben las amenazas constantes. Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Juntos Haremos Historia, pidió respeto a cambio de respeto. Vamos a tener una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero vamos también a pedirle que respete a los migrantes y que respete a México. No se resuelven los problemas con muros ni militarizando la frontera. Por separado, los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez también condenaron las medidas y discursos ofensivos del presidente estadounidense. Tenemos que buscar la manera en que no solo nos una la geografía, y rebasa con todo respeto al presidente Trump, al que por supuesto hay que exigirle respeto, como se le puede y se le debe exigir a cualquier jefe de Estado. Y hay que avisarle que pues uno decide cómo quiere llevar la relación, si somos amigos o no. Creo que es importante que no me mande el yerno y que yo le hable a él, al presidente, así de tú a tú. Creo que es importante que ese enojo que tiene Trump con nosotros se lo bajemos, pero dialogando. Nos necesitamos ambos. México y Estados Unidos nos necesitamos totalmente. No debemos de romper, tenemos que hablar claro, pero defendiendo también nuestra dignidad. Con independencia de los diversos temas que hay en la agenda bilateral, claramente hay un rechazo y un gran consenso de todos los candidatos para hacer un frente común exigiendo respeto, exigiendo claridad y contundencia en lo que se llama dignidad, Jesús, dignidad nacional. ¿Qué opinas tú sobre estas expresiones de los candidatos para fijar una postura más dura y más contundente? Da la impresión que se requiere algo mucho más contundente de lo que ha expresado el gobierno.
Bueno, yo creo que el plantear que tiene que haber respeto en las relaciones es absolutamente indispensable. Pero estamos hablando de una de las relaciones, de la relación bilateral más compleja del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier relación bilateral. O sea, es un tema de una colindancia y una de vecindad muy extensa. Estamos hablando de realmente de una vecindad con un tercer país intermedio, que es ese país que ha nacido y que se ha desarrollado en la frontera México-Estados Unidos. O sea, la frontera no es aquí llega México y llega el mexicano y del otro lado hay un anglosajón estadounidense. En medio hay 35 millones de personas que son de origen mexicano y que actúan, producen, vienen, visitan en México, tienen parientes y viceversa. Del lado mexicano también hay muchísimos mexicoamericanos o estadounidenses que están viviendo ahí. Ese es un fenómeno, no quiero decir único, pero realmente muy especial a nivel internacional y requiere también un tratamiento imaginativo y de reconocimiento de esa realidad. Y como eso podemos hablar de otras características y complejidades de la relación bilateral, comenzando con todo el tema de que allá están los consumidores de drogas y que de este lado están los productores de droga, y que ese intercambio pues tiene unas implicaciones muy profundas y que están cambiando, porque ahora estamos viendo un proceso de despenalización acelerado en los Estados Unidos, mientras nosotros seguimos con una estrategia de persecución como la de hace 15 o 20 años. Entonces, eso dentro de muy poco va a ser todavía más evidente. Va a ser más evidente que no puedes tener dos enfoques tan distintos en ambos lados de la frontera. Álvaro, pero sí quiero dejar sembrado, el respeto está bien, a comenzar. Es casi como de entrada, a ver, ponle aquí, ¿no? De acuerdo. Pero el tema es, y de eso, ¿cómo nos movemos al planteamiento de las soluciones de la problemática de la relación bilateral? Una de las cuales también es de particular gravedad, que es el tema migratorio. Claro. Y no es un tema migratorio México-Estados Unidos, es un problema migratorio que viene de Centroamérica y de Sudamérica y que viene de otros lados, que vienen hacia México y luego entran a los Estados Unidos. Entonces, ya no es lo que era el fenómeno migratorio de hace 30 años o 20 años o lo que sea. Entonces, realmente está bien lo del respeto, pero ¿y luego? ¿Qué hacemos? Da la impresión, Luis, que el discurso es el que le ha metido ruido a la relación y que ha tensado las cosas. Y me imagino que un discurso tan nacionalista como el de Trump, en campañas mexicanas y que tenemos, digamos, este sentimiento y este espíritu también muy nacionalista, pues es lo que ha generado mayor controversia y polémica. ¿Puedes construir agendas futuras con un discurso tan enconado? Donald Trump no quiere a México, ¿no? Yo creo que Donald Trump no solamente no nos quiere, sino que busca que a México le vaya mal. Si tú analizas sus propuestas, lo que él quiere es que en México no haya inversión, no haya crecimiento. Y la respuesta que tenemos que tener los mexicanos creo que es doble. Por un lado, hay que hacerse más atractivos para contrarrestar esta idea de él, de que México no debe ser un lugar atractivo para hacer negocios, para invertir, para crear empleos. Y por otro lado, necesitamos trabajar mucho intensamente con los mexicoamericanos, como decía Jesús, que viven allá, y con la comunidad de Estados Unidos, como decía María hace rato, favorable a México, que es mucho más grande de lo que Trump pensaba, para que en Estados Unidos tengan un costo político, los políticos que utilizan a México para avanzar sus agendas y en contra de México, pero sin ningún costo para ellos. En la medida en la que los mexicoamericanos en Estados Unidos no voten, o voten menos que las otras etnias, o voten siempre en el mismo sentido, no van a tener suficiente fuerza política para que no sea políticamente conveniente atacar a México. Entonces México también tiene que hacer un esfuerzo muy grande de mejora de su imagen en Estados Unidos y de que Estados Unidos asuma que hay un costo de no tratar bien a México. Ya lo vimos ahora en el TLC, o sea, el Trump no se ha salido, no porque nos tenga buena fe sino porque se ha dado cuenta que hay un costo para Estados Unidos de salirse del TLC. Y lo mismo tiene que pasar en la política. O sea, mientras en Estados Unidos no se asuma
por parte de los partidos políticos de que hay un costo de atacar a México, lo van a seguir haciendo. El ejemplo de Donald Trump es muy dañino para el país, porque, del lado mexicano nos ha unido a todos, ahora todos los candidatos hablan a favor del TLC y en contra de Trump, pero en el fondo hace un daño muy profundo a la relación, que es una relación estratégica para ambos, ¿no? Daría la impresión, María, que en este discurso racista, ofensivo, en las campañas lo va a volver a incrementar Donald Trump, porque ahora tienen campañas para renovar parcialmente la Cámara Baja. Lo que pasa es que vamos a pasar del discurso de la campaña mexicana al discurso de la campaña norteamericana, y probablemente con el Tratado de Libre Comercio a la mitad, ¿no? Pero creo que Jesús toca un punto que es muy interesante. No quisiera yo trivializar las armas y las drogas pensando que son dos mercancías más, pero definitivamente también hay que entenderlas en términos de mercado. Es decir, si aquí se producen y allá se consumen, pues también hay que entender esa lógica como un factor más que está complejizando la relación México-Estados Unidos, y que sin lugar a dudas en la campaña de Estados Unidos va a volver a salir y a convertirnos nuevamente en violadores, delincuentes y narcotraficantes, cuando en realidad pues es un flujo muy grande de ida y de regreso, que es el que tendríamos que estar entendiendo en todas sus complejidades, y una de ellas es entenderlas como mercancías y como mercados. Desde luego no es la única, está el problema de seguridad, está el problema de salud, pero una de ellas es entenderla en términos de mercancías y de mercados, y de alguna manera también entender los flujos de capitales y blanqueos de capitales, en donde también hay una responsabilidad compartida en términos internacionales. En la relación, Jesús, esta relación tan compleja, parece que podría ser un discurso de nacionalismo contra nacionalismo exacerbado, ¿no? Y me quedan severas dudas de que con eso puedes construir eventualmente mejores puentes de entendimiento y de cooperación tan necesarios, como lo decías, y lo decías muy bien, en una relación tan compleja. Bueno, yo creo que el tema de los nacionalismos en ambos lados es ciertamente un tema muy importante, y estamos en una coyuntura particularmente delicada. Pero, y regresando a un punto más bien de María, si me lo permites, Jorge, yo creo que es cierto que esos dos problemas, el problema de las armas y el problema de las drogas, está en el centro de la relación y al mismo tiempo de las fricciones y de los desentendimientos entre Estados Unidos y México. Pero los propios Estados Unidos y el orden internacional ha ido cambiando su visión respecto a ese tema. Hace 10 años o hace 15 años lo que predominaba era la posición de los Estados Unidos a nivel mundial. ¿Cuál era la posición de los Estados Unidos? Básicamente una visión de prohibición, y una visión en donde los responsables de que hubiera menos droga tenían que ser los países de donde provenía la droga. Y ni siquiera se pensaba en términos de que había alguna contribución de los consumidores de droga a este fenómeno de intercambio. Entonces, le pasaban la carga a los países productores, y con eso la violencia que ha pasado México, obviamente estaba ahí en el centro, igual que Colombia, Afganistán y muchos otros países. Eso ya no es la visión dominante en los Estados Unidos ni a nivel internacional. Ha perdido esa fuerza que tuvo y se sigue erosionando poco a poco. No es para mañana el que haya un cambio ya de paradigma completo y amplio que permita otras soluciones, buscar otro tipo de soluciones, pero ya no es lo mismo. Y digamos, en ese sentido hay que entender hacia dónde va la cosa y ver cómo debe trabajar México en ese sentido, para que México salga beneficiado de ese cambio. Y tomo el tema de las drogas, pero igual podríamos hablar de el tema de las armas, porque el tema de las armas se puede manejar de ambos lados. Y nosotros siempre decimos, es que ustedes nos están vendiendo las armas, y luego pues nos podrían decir, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen los que nos compran las armas. Sí, claro. ¿Y por qué tenemos a los que compramos las armas? Porque son los carteles que están peleando unos contra otros, el crimen organizado,
y que surgieron del tema del tráfico de drogas, aunque ahora ya están más diversificados y con mucho más actividades. Pero todo eso no lo podemos trivializar, como decías tú. Hay que pensar realmente cómo puedes lidiar con ello. Lo de las pistolas contra las drogas me parece una trivialización. Me parece mucho más importante agarrar y decir, oye, ¿qué posición tienes en términos de salud, del problema de adicciones que tú tienes en los Estados Unidos? ¿O que nunca vas a hablar del problema de salud? ¿O vas a tener islas en donde se enfoque desde esa perspectiva, de la perspectiva de salud, y otras en donde no? O otros de legalización como California en la frontera y otros de prohibición absoluta. Entonces, está en transformación, está la maquinaria, yo que está sacando chispas los engranes de la maquinaria respecto a ese concepto. ¿Y qué tan lejos vas a llevar la legalización? Porque la legalización, fundamentalmente se ha hablado de la legalización de la marihuana, que es pues la más suave de todas las drogas. En realidad el problema de salud más grande que tiene ahorita Estados Unidos es el de los opiáceos. Sí, que es correcto. Sí. Curiosamente, además, con una complicidad de las industrias farmacéuticas internacionales, y ahí sí México no pinta, que complejiza el problema de una manera pues mucho más allá de la relación México-Estados Unidos. Ahí sí Canadá juega un papel más importante. Y de los productores de precursores que están sobre todo en Asia. Sí. O sea, y que entran, y ahí en todos México esos es precursores paso. entran por las fronteras de Estados Unidos. De hecho, cuando en México se producen metanfetaminas, los precursores entran por Santa Bárbara y por Los Ángeles y vienen a México para que se produzcan acá y se vayan para allá. Ahora ya está completamente distribuida la producción de metanfetaminas en Estados Unidos. Digo, nosotros ya producimos una fracción de las metanfetaminas que producen los americanos. Y de hecho mucho de eso se comercia a través de Internet dentro de Estados Unidos. También. Además. Entonces, todo ese cambio, todos esos cambios están sucediendo y obviamente están y seguirán incidiendo en una transformación de la relación bilateral. Complejísima, ¿no, Luis? Y las propuestas que han hecho concretamente los candidatos, un muro virtual que propone José Antonio Meade, o condicionar las políticas de cooperación México-Estados Unidos como lo sugiere Anaya, o establecer consulados que sean defensorías para la protección de los derechos de los migrantes. ¿Crees que con esto tenemos paliativos para mejorar eventualmente esta condición que hoy tenemos en la relación? Me parece complicada y tensa. La relación con Estados Unidos, como decía Jesús, es muy compleja, ¿no? Quizá el área donde vamos a tener más éxito es en tener relaciones en el ámbito local y estatal, y no solamente en el ámbito federal, en Estados Unidos. O sea, esta idea de poner todos los huevos en la canasta de Washington es una mala idea. México tiene, como decía María, grandes amigos e intereses en California, en Texas, en Illinois y en Nueva York, y esos son los que hay que trabajar, porque la política en el fondo es local, y hay que tener una red de aliados en Estados Unidos que tienen una convergencia importante para con México, y trabajar sobre eso. Y otra cosa que hay que hacer es... De hecho la hay, Luis. Ya la hay, pero nos falta. No es suficientemente fuerte para contrarrestar, digamos, el nacionalismo tipo Trump que existe hoy en Estados Unidos. Hay que cultivar eso. La otra cosa que tenemos que hacer, creo que es súper importante, México debe convertirse en un líder en el ámbito mundial para el desarrollo de América Central. Mientras no ataquemos los problemas de pobreza, de marginación, de falta de oportunidades en Guatemala, Honduras, Salvador y ahora también en Nicaragua, no vamos a resolver la tensión que hay en Centroamérica, ni tampoco vamos a resolver la tensión que hay en materia de migración con Estados Unidos. Si Estados Unidos no quiere participar en un gran proyecto de desarrollo económico, yo estoy seguro que Canadá sí lo haría, que la Unión Europea también lo haría, y yo esperaría que los candidatos de México, por lo menos, propusieran un gran acuerdo para el desarrollo de América Central como uno de los ejes más importantes para mejorar las relaciones de América del Norte. Y en cuanto a esta relación tensa, ¿cuál ubicarías, Jesús, como los temas más álgidos actualmente en la relación México-Estados Unidos? Bueno, evidentemente en el corto plazo pues está el tema comercial, que sería uno de los temas centrales, pero tienes el tema, para entrar a eso, tocar un tema que se dijo hace rato, un comentario.
un poco, es que hay que incidir sobre la percepción en Estados Unidos. Creo que lo dijiste tú, Luis. Y yo estoy totalmente de acuerdo. La percepción que hay en Estados Unidos sobre la imagen de México. Pero la imagen de México no puede ser distinta a su realidad. O sea, creer que puedes tener una imagen positiva sobre México en Estados Unidos, sobre el tema de seguridad en México, cuando tenemos un desastre del tamaño del desastre que tenemos en materia de seguridad, es una ingenuidad, eso es digamos, es una inconsecuencia, ¿no? Entonces, el tema es que también nosotros tenemos que avanzar a fondo en los temas que son malos. Dejemos que para los estadounidenses, son malos para nosotros. En primer lugar, ¿no? Y yo creo que ese es un tema. El otro tema delicado tiene que ver con esta idea de que condicionemos la cooperación. A ver, vamos a pensar en una muy fácil, que es la cooperación en temas de seguridad, antiterrorismo, por ejemplo. ¿Qué vamos nosotros a agarrar y decir, vamos a bajar nuestros mecanismos de protección en materia de terrorismo porque eso sí les va a doler a los estadounidenses? Bueno, pues nos estaríamos disparando en el pie, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de planteamientos porque tampoco te llevan muy lejos. Ahora, el tema más delicado de corto plazo es evidentemente el tema del libre comercio. Pero ahí va de la manita del tema migratorio. Claro. El tema migratorio pues, está francamente muy serio. Y ya cuando agarran y hay provocaciones como mandar a la Guardia Nacional a la frontera, híjole, verdaderamente es poner bidones de gasolina a la orilla del río Bravo para que en cualquier momento un cerillo lo pueda encender, explotar, hacer que explote. ¿Cuántas incursiones no hemos tenido, incluso en las condiciones actuales, de mexicanos a Estados Unidos que ni cuenta se dan, o de estadounidenses a México que ni cuenta se dan tampoco, porque hay ciertas partes de la frontera que francamente está nada más dibujada todavía, está construyendo el muro y eso. Entonces, yo creo que ese tema, con ese enfoque, el enfoque un poco de que los vamos a contener con la fuerza, es muy peligroso. En fin, ya no quiero acaparar. Yo creo que hay otro tema que también me parece importante y me encantaría oír su opinión, a lo mejor la tuya como ex embajador de México en Estados Unidos, y es el tema de la corrupción. Claramente Anaya ha dicho, pues no estaría mal una comisión internacional, me imagino que está pensando en algo tipo CECIG. Creo que México es un poquito más complejo que Guatemala, nada más poquito, no sé si fuera realista. ¿De qué manera puede incidir y cuál es la aproximación que tú verías en esta lógica de lucha anticorrupción y la percepción de Estados Unidos a través de la ONU o no a través de la ONU en una comisión de tipo la CECIG en Guatemala? Bueno, mira, yo realmente siempre he pensado que es mucho mejor irse por la línea del fortalecimiento de nuestras propias instituciones que recurrir a terceros extranjeros a que nos den una solución o intervengan en la solución de problemas nacionales. Igual que también creo que hay que ser muy cuidadoso, en ese sentido soy completamente anacrónico, creo todavía en algunos de los principios de la política exterior que están en la Constitución, de nosotros no estarnos metiendo en algunas cosas que pueden tener sensibilidad y realmente causar problemas del otro lado. Entonces, me preocupa el tema de la corrupción cuando hace rato hablaba de que no puedes tener una imagen de aquel lado que no se corresponda con la realidad de este lado. Toqué el tema de seguridad, pero la corrupción es el paralelo del tema de la seguridad. Y voy a un tercer asunto que es nuevo, bueno, no nuevo, tiene 10 años o más, pero cada vez más importante y no hemos encontrado, y tú eres abogado y bueno, sabes, digamos, de cómo vamos a amalgamar toda la problemática del nuevo pensamiento sobre los derechos humanos con asuntos como el combate al crimen organizado y la situación de nuestras fuerzas de seguridad en ese combate. Entonces, que comencemos a pensar también en esos términos y al rato tengamos quienes vengan a opinar, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, pues formamos parte de eso, y es una institución ya establecida, que se comiencen a conceptualizar, a echar a andar grupos, digamos, ya por tema, que vengan digamos, a vigilar
a los mexicanos, que nos vengan a vigilar a los mexicanos sobre ciertos asuntos. Yo, francamente, soy muy renuente a ese tipo de soluciones. Creo que nos corresponde a nosotros arreglar nuestros problemas. Yo también lo creo, porque además nos han vendido la solución guatemalteca con el espejito del presidente está en la cárcel, pero no nos han dicho el desastre que hay con una clase política en la cárcel. Además, la metieron toda a la misma cárcel. Entonces, yo francamente pienso que Guatemala y México son contextos diferentes, ¿no? Ahora, Brasil no necesitó de ninguna comisión internacional. Lo ha planteado Anaya, ¿eh? No, sí, lo ha planteado. O sea, no lo ha planteado en términos de la CECIG como tal, pero sí de una comisión internacional que ayudara, y una comisión de la verdad que ayudara a disminuir la corrupción, es decir, o atacar la corrupción. Yo incluso creo que sí es un tema que hay que tratar con cuidado. Una comisión de la verdad, incluso con nacionales, me parece que la Constitución tiene parámetros que limitaría eso. No puedes crear, digamos, comisiones especiales para hacer justicia. Pero bueno, ese será motivo de otro debate. Luis, ¿qué opinión te merece esta idea de que podamos tener eventualmente frente a las campañas pues más ruido y que pueda contaminar aún más las negociaciones del TLC y de los temas que tenemos como retos inmediatos? Yo creo que en la campaña mexicana, lo veremos el domingo en el debate, ya lo vimos hoy en la primera presentación que se hizo, los candidatos se van a pronunciar a favor del TLC de América del Norte. A lo mejor en las preguntas y respuestas tratarán de arrinconar a uno de ellos, pero en general se van a pronunciar a favor del TLC. El TLC se puede volver tema de campaña solamente si Trump decide salirse entre hoy y el 1 de julio. No, el 1 de julio. ¿No? Yo espero que no se le ocurra hacerlo. Sería altamente costoso para Estados Unidos y también para México. Y entonces sí se politizaría un poco la relación, sería un poco el cerillo del que hablaba Jesús, ¿no? que Trump hiciera algo así. Entonces yo no esperaría que eso pase. En México hay hoy en día un relativo consenso de que la apertura comercial es necesaria y ha sido relativamente positiva para el país, aunque puede ser obviamente mejorable y no todas las regiones se han beneficiado de la misma manera. Con respecto al orden internacional, Donald Trump se ha propuesto transformar e incluso derrumbar muchas de las instituciones que se han venido creando en los últimos 70 años, ¿no? Entonces, cuando se dice, oye, vamos a colaborar con Estados Unidos para que la ONU tenga una comisión en México, Estados Unidos lo último que va a hacer es cooperar con la ONU, ¿eh? Lo último. Yo creo que la Convención Interamericana tampoco son muy apoyadores. No le va a interesar la Convención Interamericana, para nada. Yo creo que eso es una oportunidad para México, para pronunciarse a favor del multilateralismo, para buscar alianzas en otras regiones del mundo. Es muy importante que hayamos firmado hace poco, aprobado en el Senado de la República el TPP, que por cierto los congresistas, los senadores cercanos a López Obrador votaron todos en contra. Que hayamos terminado la negociación con la Unión Europea hace 15 días y que México busque espacios, se convierte en un líder en la ausencia de Estados Unidos por la política de Trump. México se convierte en un líder en estos foros que le darían un enorme prestigio a México y ayudarían a mejorar su imagen en el mundo y en Estados Unidos. O sea, dadas las nuevas circunstancias, tenemos ventanas de oportunidad. Hay que verlo esto como una especie de ventana de oportunidad, porque tenemos la razón. Muchas veces, el otro día estaba yo en Estados Unidos y di una conferencia sobre esto y me decían, oye, pues que estás haciendo el argumento racional. Pues, y les decía, no? ¿Cuál quieren que haga? ¿El irracional? No. México, si tenemos la razón, tenemos que hacer uso de ella para ganar el argumento, ganar el argumento nos va a ayudar a mejorar la imagen. Una razón fundamental. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos mucho el favor de su atención. María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Luis y Jesús, muchas gracias. Jorge, y a usted sobre todo la oportunidad de acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión en su programa Elecciones México 2018. Hasta la próxima.